Ok. Ahora, Julián. Miau. ¿Quién es Matías Zambrano? ¿Zambrano? Juan, No está. ¿estás jugando al congelado que no te moví? Desgraciado. Sí. Julián. ¿Su LOL? Chico, ¿quién es el Matías? No sé. Es un espía. Sí, de Profe de hecho. la galería, soy yo. Ah, ok. ¿Qué? Ya, Valeria. Valeria. Casi te saco, Ah. Valeria. Casi te saco. Ah, bueno. Ya. Profe, hace mucho frío. Sí, está helado hoy día, ¿no? Y a mí me echaron para el patio, así que estoy con más frío todavía. Ah, Bueno, vamos a empezar entonces. Yo los voy a silenciar Me silenció. para poder comenzar con la clase, así que no se nos Aprovechalo. pero es lo que tengo que hacer, ¿ya? Ya. Vamos a comenzar, chiquillos, con la clase de hoy día. Y, bueno, como primera cosa, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. Y para eso lo voy a hacer utilizando lo que ustedes mismos me completaron. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en una tableta, ¿cierto? Que a uno le permite anotar. Y ustedes hicieron algunas anotaciones bastante interesantes, después lo estuve mirando yo. Así que vamos a compartirlo en este rato. ¿Quién se fue? Alguien se fue. El David parece. El David. Y compartir. Dame un segundito. Compartir. Verso la espera, hay dos personas. ¿Quién era el Ethan Helio? Ya, lo vamos a aceptar, sí parece que. Ok. Ya. ¿Están viendo lo que está en la pantalla, cierto? ¿Sí? Dedito para arriba. Sí, ok, perfecto. Ya, entonces, bueno, la clase pasada estuvimos viendo este murito, ¿cierto? Profe, Sí, que el David no escucha nada. el David no escucha. No escucha. Entonces no Ah, sé si yo quito los audífonos y lo llamo y que él vaya escuchando la clase conmigo. A mí me pasó lo mismo al principio, pero después se soluciona solo. No sé. puede ser que tiene que ver algo con la configuración de. ¿Está ocupando un celular o no? Sí, creo que sí. Ya puede A mí ser se que me reveló solo de la nada. algo que tiene que ver con el celular, porque en fondo tiene que ver con el. Porque yo no lo tengo acá silenciado ni nada, pues él está así como. Así que debería poder él hacerlo, ¿ya? Ya, vamos viendo entonces, chicos, acá lo que me anotaron en la semana pasada. Por ejemplo, el Rodolfo aquí me colocó que de lo que vimos, que la autoridad eran los sacerdotes, eran los que tenían mayor conocimiento, la falta de preparación, disciplina del clero, creó nuevas religiones como la calvinista, el anglicanismo y el calvinismo. La Iglesia Católica inicia un proceso de reforma interna. Y tras la excomunión de Martín Lutero, la Iglesia Católica se refugió en Ginebra. Bueno, ahí todos estuvimos, obviamente, como pueden ver, lo que anotaron ahí ustedes mismos tiene que ver con el tema religioso todavía. La amapola me colocó acá que producto de este equilibrio surgen tres movimientos religiosos que, no,
no sé si me puso 3G o se le arrancó un 3 por aquí, pero movimientos religiosos, esto produce una contrarreforma, que es una serie de medidas que toma la Iglesia para asegurar sus territorios, lo que hace eliminar las indulgencias, crear una congregación del índice, crear la Compañía de Jesús. Muy bien, Amapola, no sé si se ayudó un poquitito con algún apunte o no, y si no, tiene muy buena retención y memoria. La felicito, Amapola. Bueno, Julián me colocó el tema de las 95 tesis que escribió Martín Lutero, ¿cierto? Las indulgencias que eran una estafa para ganar dinero y que la Iglesia va a hacer una reforma por ese tema. La Rosario, que no vino hoy día, se encuentran distintos grupos en la Iglesia de Europa, los sacerdotes con mayor conocimiento, la Iglesia vendía pasaje al cielo, eso tuvo un efecto, ya surgen nuevas iglesias nacionales y en fin. La Fiona pone a la Iglesia un proceso de reforma con reforma que mantiene la supremacía del Papa, mantiene los sacramentos, bueno, en fin, como podemos ver, y la Valeria aquí que puso algo muy, muy larguito, muy completo, típico de la Valeria, que es muy habilosita ella, puso acá el poder religioso, tenía la Iglesia, en el siglo XVI Europa se quiebra, surgen nuevas iglesias cristianas, aparece la Reforma Protestante, vamos a ir un poco yendo rapidito, puso 2, la causa que explica este quiebre es el acercamiento político y alejamiento de la función religiosa que tenía el clero, muy bien. Lutero publica sus 95 tesis, también otras cosas que también colocó la Vale. Lucas, la autoridad de los sacerdotes, falta de preparación, disciplina del clero, también. Oye, Luquita no vino hoy día. Y Valentino, está muy aplicado Valentino, porque puso Valentino. El Papa se aprovechaban de todos para vender papeles falsos. Me imagino que esos papeles falsos se refieren a las indulgencias, Valentino. Y dice, crea una inquisición que mató bastantes personas en sus actos. Muy bien, punto. En ese tiempo, ¿cierto? Las personas... en ese tiempo el Papa no podía casar a la misma persona 2 veces y hubo muchas iglesias diferentes. Gracias por su atención, coloca ahí Valentino. Bien, pues, ya, entonces ahí más o menos lo que teníamos de la clase pasada. Y básicamente es lo que tiene que ver eso de cómo ante esta crítica que le hace Martín Lutero a la iglesia va a responder y va a reaccionar, y va a reaccionar porque está perdiendo fieles, ¿cierto? Contra estas críticas que están surgiendo en el siglo, en este periodo, ¿cierto? Y va a crear lo que se llama la contrarreforma, que es una serie de medidas ¿para qué? Para un poco evitar esto que le estaba pasando y disminuir las críticas. Y entre eso estaba, ¿cierto?, la creación de la Compañía de Jesús, la creación del índice, el fortalecimiento de esta institución que era la Inquisición, que perseguía a todas las personas que no creían en la iglesia cristiana, ¿cierto? Muchas de las cosas que prácticamente todo lo que planteaba Lutero lo mantiene, la comunión de los santos, los sacramentos, en fin, muchas cosas que Martín Lutero decía que eran absurdas y que la iglesia tenía que cambiar. Bueno, la iglesia las mantuvo, no hubo muchos cambios en relación a lo que planteaba Lutero, pero sí va a ser algunas otras obras como la creación de la Compañía de Jesús y otros que ya habíamos dicho. Eso era con la contrarreforma. ¿Bien? ¿Clarito hasta ahí? ¿Sí? Hoy día vamos a dejar el tema religioso y vamos a ver 2 elementos importantes. Me gustaría que recordáramos un poquitito la parte política, que es de la formación de los estados nacionales, ya con la figura del rey como monarca, que ocurre en la Edad Moderna, y también un atisbo de lo económico, que es un tema que es bien denso, lo vamos a tomar así como bien, bien brevemente, porque el tiempo tampoco nos da para mucho, que es el concepto económico de mercantilismo. O sea, objetivo para hoy día es el concepto de Estado moderno, y segundo, el mercantilismo. Entonces, cuando al final de la clase vayamos ahí al murito a escribir algo, que tendría que yo más o menos tener en claro, o algo ha captado, ¿cierto?, de esta clase, qué es lo que es un Estado moderno, qué características tiene el Estado moderno, por un lado, y por otro,
qué es lo que es el mercantilismo. ¿Qué es? ¿Ya? Este concepto, mercantilismo, ¿qué es? Entonces, clarito con ese concepto cuando vayamos a escribir ahí en sus tabletas. A propósito, estoy haciendo unas evaluaciones ya, que eso se completan online, ¿ya? Ustedes se meten a la plataforma y va a salir una prueba, todavía no la hago la de octavo, pero yo creo que entre estos días, fin de semana, le va a aparecer ahí en el Classroom para que puedan ahí contestar para ver qué notas se sacan. Obviamente formativa, no es con notas, chiquillos. Ya, es algo formativo, pero les va a arrojar ahí un puntaje que es más o menos para saber cómo vamos. Pues si vamos ahí agarrando qué porcentaje de lo que vamos en las clases vamos agarrando, un 10%, 20, 30, 40, 70, o un 100% de lo que vamos explicando, vamos entendiendo y vamos reteniendo. Entonces, vamos nuevamente a... Como estoy en el patio, hay unos bichitos, unos mosquitos que me andan ahí molestando, pero... Deme un segundito, voy a buscar lo que vamos a presentar ahora. Ya, téngame paciencia. ¿Qué tenía que mostrarles? Ahí está, perfecto. Ya, ya lo encontré ya. Recuerden que cuando quieran decirme algo me ponen las reacciones ahí, levantan la manito y yo les doy la palabra, ¿ya? Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la presentación, chiquillo? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Perfecto. Ya. Sí. Ok. Perfecto. Entonces acá tenemos el Estado moderno, ¿ya? El Estado moderno. Y obviamente estamos en el periodo que estamos estudiando, obviamente, que es la Edad Moderna. Hemos ido estudiando desde el inicio del año algunas características de la Edad Moderna. Por ejemplo, vimos el tema del desarrollo del arte y varios otros elementos en relación al desarrollo científico, el humanismo, ¿cierto? El renacimiento, todas estas cosas que se dan en la Edad Moderna. Y ahora vamos a ver el tema político. La política en el tema de la Edad Moderna, perdón. Y recuerden que cuando hablamos de política hablamos de quién tiene el poder, quién es el que manda, cómo se organiza el tema de los que van a dirigir o los que van a tomar las decisiones. ¿Bien? Entonces tenemos acá la Edad Moderna y la Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide tradicionalmente la historia universal. La Edad Moderna sería un periodo en que triunfan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación y la razón. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Edad Media lo que era más fundamental era los designios de la Iglesia, lo que planteaba Dios. Uno no tenía muchas chances de razonar, decir, pero ¿y por qué esto? ¿O hay alguna explicación científica? No existía eso. Lo que decía Dios era lo que todas las explicaciones eran religiosas, así que nada que hacer. En cambio, la Edad Moderna eso va a cambiar y ahora vamos a aplicar un poquito más la razón, el porqué de las cosas con una aplicación más científica, más comprobable, ¿ya? Eso lo habíamos conversado varias veces en las clases anteriores y en los videos que yo hice que ya están en YouTube, también están, por si quieren repasar esa parte. El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado anterior a la Edad Antigua, que identificada como la época clásica. ¿Y qué se refiere esto? Obviamente, y que también ya lo expliqué muchas veces en videos anteriores, que tiene que ver con que durante este periodo se va a retomar todo lo que habían hecho los griegos y los romanos, la cultura greco-romana, porque obviamente los romanos se enfocaron mucho en las habilidades del ser humano. Y como en esta época se va a resaltar todo lo que tenga que ver con el ser humano, nuevamente reviven y rescatan todo lo creado por ellos, estas culturas, lo que se llaman las culturas clásicas, griegos y romanos. Entonces tenemos acá la Edad Moderna que dura
desde el siglo XV, más o menos algunos historiadores lo dicen que este periodo comienza en 1453 con la caída de Constantinopla bajo los turcos otomanos y va a durar, ¿cierto?, 3 siglos hasta el siglo XVIII, ¿ya? Y algunos dicen que termina en 1789 con la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué procesos tenemos acá? Nosotros cuando vamos estudiando historia es importante que ustedes ya puedan hacer este tipo de clasificaciones, chiquillos. Ya tienen que tener esta habilidad ya de decir, cuando yo les pregunto por un tema o por un periodo, poder decirme, ah, profesor, ya en lo social esto, en lo económico esto, en lo cultural y lo religioso y en lo político, ¿ya? Dividirme esas categorías, porque claro, cuando, por ejemplo, uno dice, ya anoten ahí en un muro lo que aprendieron de la clase, es distinto anotar ideas así al voleo, ¿cierto? Que tener un esquema mental donde yo digo, ah, ya, en lo económico que pasó esto, en lo social esto, en lo cultural esto. Hay uno ordenando en la cabecita la idea y le permite tener más ordenados los procesos históricos. Y le sirve para todo en realidad, porque cuando ustedes estén estudiando cualquier tipo de materia, ir organizando temáticamente lo que van aprendiendo, ¿ya? Entonces, lo social, ¿qué pasa en la Edad Moderna? Principalmente se consolida la burguesía. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la burguesía? Es un grupo, es una clase social que antes no existía. ¿Por qué? Porque esta clase social va a vivir específicamente del comercio, ¿ya? Los burgueses son estas personas que se dedican al lucro. ¿Qué significa eso? Que utilizan su dinero para hacer más dinero, ¿ya? Eso es el lucro. Y los burgueses que van a ser estos comerciantes que van a dedicarse obviamente a la venta, van a ser muy ricos algunos, van a tener mucha riqueza. Y como van a ser ricos, van a adquirir una gran importancia. ¿Mm? Entonces, no, los terratenientes, que son los dueños de la tierra, que siempre habían sido muy importantes, van a tener un competidor al lado, que van a ser los burgueses, que van a ser estos comerciantes, que también van a ser ricos y que también van a querer tener un poco de poder. También el tema económico, que es el mercantilismo, que es el tema que vamos a ver si lo alcanzamos a revisar un poquitito al final de la clase. El mercantilismo, este nuevo sistema económico que va a aparecer, que no lo voy a explicar ahora porque lo vamos a tratar más rato. Lo cultural, el Renacimiento, ya lo vimos, que es lo que es el Renacimiento, el humanismo, ¿ya? Y los descubrimientos todavía no los vemos. Pero el Renacimiento, que es el renacer de todo lo que habían creado los griegos y los romanos, ¿cierto? La cultura greco-latina, ¿ya? O greco-romana, estas escuelas que se crean para estudiar todo lo que habían hecho ellos en la edad antigua, imagínense, se saltan toda la edad media en la edad moderna, que dura 1000 años, para ir a estudiar a los griegos que existieron, ¿cierto? 600 años antes de Cristo, ¿cierto? Muy antiguo, pero vuelven ahí a estudiarlo, ¿cierto? Porque lo encuentran muy valioso. En lo religioso, lo que vimos en las clases anteriores, lo que es la reforma con Martín Lutero, ¿cierto? Y la respuesta que tiene la iglesia de la contrarreforma, y la ciencia y tecnología, específicamente lo que es la navegación, que lo vamos a ver después cuando empezamos a ver los descubrimientos geográficos, y la imprenta, que ya conversamos en una clase sobre la imprenta y les hice un video con la importancia que tenía la imprenta para la difusión de las ideas humanistas y todo eso. Y ahora el tema que nos convoca es en lo político, ¿cierto? Los estados nacionales y las monarquías absolutas. Eso es lo que hoy día vamos a ver. En la Edad Moderna, si yo les pregunto, chicos, ¿qué pasa en la Edad Moderna con la política? Ah, bueno, ahí al tiro inmediatamente, bueno, en la Edad Moderna se crean los estados nacionales, ¿cierto? Y aparecen las monarquías absolutas, ¿ya? ¿Qué características tenían estos famosos estados nacionales y monarquías absolutas? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, que el Estado es una organización jurídica y política de una nación en un territorio definido. O sea, todo el conjunto de instituciones que van a existir para gobernar, ¿ya? Y para administrar un lugar se le va a llamar Estado. Por eso nosotros hablamos también del Estado de Chile. ¿Y quiénes conforman el Estado de Chile? Todas las instituciones hechas para gobernar.
¿ya? Y ahí están, ¿cierto? Quienes administran el Estado son los políticos. El presidente está a cargo del Estado y él tiene que administrar los recursos del Estado y bueno, y todas las instituciones que existen, Ministerio de Economía, Ministerio de la Salud, etcétera, etcétera. Todas las cosas que existen del gobierno las vamos a llamar que son parte del Estado, ¿ya? Y el Estado como concepto van a ser en este periodo, la Edad Moderna, ¿ya? Estamos hablando del siglo XV, siglo XV. Y nación es un conjunto de personas que se encuentran unidas por distintos vínculos en común, materiales, espirituales, cultura, religión, lengua e historia. Por lo tanto, si nosotros vemos a todas las personas que viven en Chile, somos parte de una nación. ¿Por qué? Porque tenemos vínculos culturales, ¿cierto? Tenemos, compartimos una misma religión, una misma lengua, ¿cierto? Una misma cultura. Por lo tanto, somos una nación, la nación chilena. O bueno, hablamos de la nación argentina o peruana, o en fin, del país que estemos, vamos a tener un conjunto de personas que van a cumplir con estas características. Entonces, cuando hablamos de nación, hablamos de las personas, de este conjunto de personas. Cuando hablamos del Estado, hablamos de las instituciones que administran el gobierno, ¿ya? Ahí hacemos la diferencia. Nación, grupo de personas que comparten cultura, costumbres, religión, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de las instituciones que tienen que ver con el gobierno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos ok? ¿No? ¿Todo clarito? Todos ya se me desaparecieron, entonces fueron ya a jugar, no sé qué, veo el puro nombre nomás, ¿ya? Están durmiendo en la siesta. Ya. Entonces, sigamos. No, el David, nuevamente se volvió a salir el David. Ya. Ahí. El Estado es la organización jurídica y política de una nación y de un territorio definido. Ah, ya se lo habíamos visto ya. Te entiendo. Entonces, bueno, por ejemplo, acá el entorno de la gestación de las características del Estado moderno. Antecedentes. Antecedentes de la formación del Estado moderno. En la Alta Edad Media, el poder estaba en manos del señor feudal, emperadores y papa. En la Baja Edad Media, el poder pasó a manos de los reyes y monarcas sustentados por la burguesía. Y en el siglo XIV surgen los estados modernos con la creación de los estados nacionales unificados, unión de dos reinos o más medievales. Entonces, chicos, para esta parte un poco hay que entender que Europa estuvo muy fragmentada, ¿cierto? Todos los límites o sea, a ver, nosotros vimos el año, no sé si se acuerdan de la materia del año pasado, pero el año pasado nosotros vimos Roma y vimos las invasiones germanas. Y cuando cae el Imperio Romano, en Europa se van a formar distintos reinos. El reino franco, el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino, ¿cierto? Los sajones, en fin. Entonces se va a dividir Europa en distintos reinos y estos reinos, ¿cierto? Van a tener un rey, ¿ya? Que va a dirigir ese lugar. Pero aparte de este rey, van a haber señores feudales, que van a ser estos señores que van a ser dueños de tierra y que van a tener un castillo, van a ser dueños de un territorio y que va a llegar gente a vivir a depender de la protección de ese señor feudal. Y el señor feudal va a vivir del trabajo de esas personas que van a vivir en su feudo. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, estos señores feudales empiezan a perder el poder, porque cuando yo le pregunto, ¿quién gobernaba principalmente en la Edad Media? En la Edad Media, ¿quién era el que tenía el poder? Eran los señores feudales. Y los señores feudales estaban repartidos en un montón, ¿cierto? Cientos, miles de feudos alrededor de toda Europa. Pero cuando empieza a avanzar este periodo de la Edad Moderna, estos señores feudales empiezan a perder territorio y el poder se empieza a unificar, ¿ya?
empiezan a desaparecer estos feudos y obviamente el poder lo empieza a adquirir ¿quién? El que tenía más poder ahí, que era el rey. Entonces el rey empieza a quedar, ¿cierto?, unificando todos estos territorios que eran de estos señores feudales y va a crear este reino. O sea, en otras palabras, el poder, ¿ya? La persona que va a mandar ahora no van a ser cientos de señores feudales, sino que va a ser una sola persona y que se va a tener como nombre monarca o el rey. ¿Ya? Desaparecen los señores feudales y se empieza a concentrar el poder en el rey, el monarca. ¿Está muy complicado hasta ahí o estamos más o menos entendiendo la idea? ¿Sí? Ya. Se va entendiendo un poco que el poder que antes estaba dividido en todos los señores feudales ahora se va a concentrar en una figura que es el rey. Entonces ahí, ¿qué características tiene un Estado moderno? Entonces la formación del Estado moderno fue un proceso dado entre los siglos XIV y XV. Se desarticula el sistema feudal, lo que les decía yo, ¿cierto? Que los señores feudales fueron desapareciendo, ¿ya? Fueron desapareciendo los señores feudales, y se forma el Estado moderno. Y el Estado moderno, la característica que tiene es que es gobernado principalmente por un rey, ¿ya? El poder está centralizado en un rey. Este proceso se dará en Portugal, España, Inglaterra y Francia. No en toda Europa, o sea, no en toda Europa van a aparecer estados nacionales. En países principales y los más importantes van a ser Portugal, España, Inglaterra. E incluso no en todos los países europeos se da de la misma manera. ¿Ya? Va a tener sus diferencias, van a tener diferencias los estados nacionales en estos países de Europa. En Francia en especial porque pasa de la máxima fragmentación feudal a un absolutismo, ¿cierto? Ahí en Francia va a aparecer la figura de un rey absoluto. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de absoluto? Porque él concentra todo el poder. O sea, cuando hablamos de lo absoluto, hablamos del todo. ¿Ya? O sea, todo el poder está en manos del monarca. Y se vio favorecido por otros factores como el Renacimiento y la Reforma, ¿cierto? Y ahí está el rey, es que el considerado un señor feudal conocido como el suzerano, primero dentro de sus iguales. Entonces, ahí el concepto de igualdad ante la ley que nosotros conocemos hoy ya no existe. Ahí hay una persona que es especial ante el resto, que es superior, que está a otro nivel en relación a las demás personas, no es un igual, y que es el rey, ¿ya? Y la palabra ahí, primero dentro de sus iguales, es como medio irónico, pero marca la diferencia. O sea, yo soy, podríamos decir que soy un poco igual a ustedes, pero soy el primero, por lo tanto no soy igual. Entonces, obviamente, vamos a tener una persona que va a ser mucho más importante que el resto y tiene características de rey absoluto, quien va a gobernar con todo el poder del mundo. Ya, entonces, acá tenemos elementos generales que constituyen un Estado moderno. ¿Qué elementos constituyen un Estado moderno? Yo les pregunto, ya, chiquillos, ¿qué características tenía un Estado moderno? Y ustedes me tendrían que decir, bueno, lo primero que tenía un Estado moderno es la delimitación de su territorio con fronteras bien definidas. ¿Ya? Y este concepto de Estado moderno se mantiene hasta hoy en día. Si nosotros pensamos hoy en día en el Estado de Chile, Chile tiene un territorio con fronteras bien definidas. O sea, uno no llega a un lugar y dice, ¿y dónde terminará Chile? ¿Y dónde comenzará el otro país? No, está bien definido milimétricamente, ¿cierto? Con mapas, ¿cierto? Que uno puede decir, hasta acá llega Chile, aquí están los límites, están marcados y delimitados. Bueno, en ese tiempo no había tanta precisión, pero sí tenían un límite los reinos, ¿ya? Y una de las características de los estados era que tenían sus límites definidos. O sea, está definido el límite del reino franco, y se sabía dónde empezaba el reino español, y hasta dónde llegaba el reino español y dónde empezaba el reino franco. Tenían fronteras bien definidas. Es una característica muy importante. Lo otro es la unidad cultural y lingüística. Yo comparto una misma cultura con el otro país. Tenemos las mismas tradiciones, tenemos el mismo idioma, compartimos la misma religión,
vestimentas, tradiciones, ¿cierto? Que nos van a entregar una cultura propia. Nosotros somos del mismo país. Chile tiene la misma cultura, tenemos las mismas tradiciones, el mismo idioma. ¿Ah? Entonces, el Estado moderno, ¿cierto?, se caracteriza por que en la nación mantiene una unidad cultural y lingüística porque hablan un mismo idioma. En Chile todos hablamos español, por lo tanto tenemos una unidad lingüística. Bueno, entre comillas, casi todo, ¿cierto? Eh, otra característica de un Estado moderno es la centralización política. La centralización política. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el poder se va a concentrar en una sola persona, que es el rey. Esto me parece como de perogrullo, pero no es tan así, porque en el fondo, si hoy día pensamos, todo el poder hoy día, en la actualidad, los sistemas políticos de hoy, siglo XXI, ¿cierto? ¿Concentran todo el poder en una sola persona? Obviamente que no, ¿cierto? O sea, el presidente de la República de Chile no concentra todo el poder, lo divide, ¿cierto? Reparte el poder. Hay una institución que son el poder legislativo, que ellos son los que hacen las leyes, que es un poder. Hay otro poder que es el poder judicial, que son los que castigan a quien no cumple la ley, y que es otro poder. Y está el poder ejecutivo, que es el poder del presidente. Pero él reparte el poder. Hoy en día los sistemas políticos están hechos para que el poder no se concentre en una persona. ¿Por qué? Porque se presta para abusos, ¿cierto? En ese tiempo no, pues en ese tiempo todo lo concentraba el rey. Centralización política, o sea, el rey tenía el poder ejecutivo, el rey legislaba, poder legislativo, él hacía las leyes, y el rey castigaba a quien no cumplía la ley. El rey, ¿cierto? Él decidía a veces las penas y podía castigar y todo eso. Hoy en día eso está separado en los tres poderes del Estado que están divididos. Y obviamente un Estado nacional tiene que tener un ejército como fuerza exclusiva del Estado. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo mi poder es el rey, alguien tiene que defender su poder. O sea, un rey tiene que contar con un ejército ¿para qué? Primero, para mantener el orden dentro de su reino, y segundo, defender ante amenazas externas, otro país que me quiere atacar. Entonces, en síntesis, tenemos elementos generales que constituyen el Estado moderno: tener un territorio delimitado, tener una misma cultura y unidad lingüística, la centralización del poder, que está caracterizada por un rey absoluto que concentra todo el poder, todos los tres poderes, ¿cierto? Y tener un ejército, ¿ya? Eso es fundamental. Esas son las características del Estado moderno. ¿Estamos claritos? ¿Sí? Ya, perfecto. Se mantiene hasta el día de hoy. O sea, si nosotros vemos acá, muchas de las características del Estado moderno se mantienen. Por ejemplo, delimitación de un territorio definido. Chile tiene sus fronteras bien definidas y todos los países del mundo lo hacen. Así que se mantiene. Unidad cultural y lingüística también. Casi todos los países tienen una misma cultura, comparten elementos culturales comunes y un mismo idioma. La centralización del poder, eso cambió, ¿cierto? Porque hoy día no tenemos reyes como sistema político de gobierno. Tenemos otro sistema de político, una república democrática, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Pero eso cambió. Y por último, la constitución de un ejército. Todos los países tienen su ejército, eso se mantiene, ¿cierto? Un ejército que los protege de una amenaza externa. Eso es lo que está para hoy día, y el último concepto que nos falta por ver es el de mercantilismo. Y para eso tenemos que irnos al libro. ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? ¿Se ve el libro? Sí, ya, perfecto.
el libro, ¿cierto? Estamos en la página 25 de su texto de historia. No, 25, no, vamos más abajo. Lo que ando buscando es el concepto de mercantilismo. Y aquí está. Eso. Concepto de mercantilismo que teníamos que hoy día. Ay, por Dios, Valentino, casi me tragó con ese bostezo. Ah, aguante, ya queda poco, aguante, aguante. Ya. Este Valentino. A ver. Con este concepto terminamos. Vimos lo que es el concepto de Estado moderno, ¿cierto? Estado nacional. Y el concepto que tenemos que aprender ahora también es el de mercantilismo. Con esto vamos a terminar. ¿Qué es lo que es el mercantilismo? Y obviamente el mercantilismo tiene que ver con la economía. Recién estábamos hablando de la política, ahora nos pasamos al tema económico. Transformaciones económicas del mercantilismo. Los estados absolutistas de Europa, ¿ya? Absolutista se refiere a que eran gobernados por un rey absoluto, ¿ya? Lo que surge con los estados nacionales, ¿cierto? En este periodo. Los estados absolutistas de Europa desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que han recibido el nombre de mercantilismo. La implementación de estas favoreció la expansión del comercio internacional en los siglos XV y XVII. Y acá al lado, ¿cierto?, sale el glosario donde nos dice qué es lo que era el mercantilismo. Vamos a agrandarlo un poquitito para los que están con el celu ahí, para que no se les vea tan chiquitito. ¿Qué es lo que es el mercantilismo? Dice, principios aplicados por la economía europea entre los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de los metales preciosos, específicamente oro y plata, de mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. ¿Ya? En términos simples, eso era lo que es el mercantilismo. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de explicar en simple este concepto. ¿En qué consiste el mercantilismo? En dos palabras sencillas es, mercantilismo es acumular metales preciosos. Básicamente eso. O sea, oro y plata. A eso le llamamos metales preciosos, el oro y la plata. Eso es el mercantilismo. ¿Y por qué? Porque mientras más oro y plata tenía el país, obviamente era más rico, y bueno, uno con plata puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero además de eso, era más prestigioso, por lo tanto, tenía mucho más prestigio el país que era rico en oro, en metales preciosos. Y como cosa fundamental, entonces, lo que dice al final de la definición, que dice ahí, por lo tanto, mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. ¿Qué es lo que es exportar? Cuando yo vendo hacia afuera, yo exporto, estoy vendiendo afuera del país. Importar, viene de entrar, ¿cierto? Importar es cuando yo compro desde afuera del país hacia adentro. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo yo puedo ganar más plata? No, la pregunta no es así. Es, ¿yo cuándo pierdo plata? ¿Cuando exporto, porque exportar es vender, o cuando importo, cuando compro? ¿Cierto? Porque exportar está relacionado cuando el país vende sus productos a otro lado. Y si los vende, obviamente los vende en plata y en oro. O sea, lo que quiere recibir es monedas de oro o de plata. Pero si yo importo, quiere decir que estoy comprando desde afuera. ¿Qué me conviene más a mí? ¿Exportar o importar? ¿Quién puede responderme esa pregunta? ¿Agustina? A ver, voy a reiniciar ahí el... Oh, ¿sí? ¿Agu? No sé, ¿qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. No. ¿Quién quiere hablar? Yo creo que exportar, Ya. Valentino, ¿cierto? sí, ¿Por qué? porque para que ellos
tengan más, para que ellos tengan más moneda, yo digo, más moneda de oro, de plata, yo creo. Les convenía exportar, ¿cierto? Mm, Perfecto, Valentino, muy bien. Estoy muy aplicado, Valentino, ahora. A pesar de que casi me tragó con un bostezo recién, pero está atento a la jugada. Bien. Oye, bien, pues como lo dice Valentino, claro, exportar, pues. O sea, a los países, en el mercantilismo, ¿qué le pasa? ¿Qué lo que los venía a los estados? Era exportar. ¿Por qué? Porque si exportan, están vendiendo su producto. Y cuando yo vendo, recibo plata. Entonces, obviamente, mientras más yo vendía, más oro y plata acumulaba. Y más prestigioso era mi país y mi reino. Eso era muy, muy, muy importante, el vender, ¿cierto? Entonces, exportar. Más que importar, porque si yo importo, significa que tengo que comprar, no sé, pues, muebles, hoteles a otro país y yo tengo que pagarle. Entonces, al pagar se me está yendo el oro y la plata porque estoy pagando. Entonces, a mí me conviene más exportar, o sea, vender afuera para recibir plata, que comprar, o sea, importar. O sea, principio fundamental. ¿Con qué idea básica me quedo yo del mercantilismo? Dos ideas básicas. Primero, que es un sistema económico que se basa fundamentalmente en la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Y segundo, que me conviene que se basa en una balanza comercial, en un equilibrio de la balanza comercial, lo que significa que el país va a buscar más exportar que importar. ¿Se entiende? ¿Sí? Va a buscar más vender que comprar. Y con esas dos ideas, primero las características del Estado y el concepto de mercantilismo, vamos a terminar o sea, en teoría vamos a terminar la clase de hoy día, mi exposición, porque ahora viene su parte, donde ustedes ahora les voy a publicar ahí, a compartir el link del muro, en donde ustedes me van a redactar todo lo que saben y lo que aprendieron, ¿cierto?, con esta exposición, para que quede. Les recuerdo que va a haber una evaluación, ¿cierto? Les dije, ¿cierto? Sí, parece que les dije. Entonces voy a dejar de compartir esta parte para ir al murito. Entonces déjenme sacar el enlace de aquí. Copiar el enlace, muy bien. Pero primero se lo voy a poner en el chat, ¿ya? Déjenme ponérselo en el chat. Ya, miren. Se lo mandé al puro Julián. No, tiene que ser para todos. Ya. Ya en el chat entonces le pegué el link para que puedan entrar al murito, ¿ya? Y anotar, ¿cierto? Lo que lo que aprendieron. Lo que sí les voy a pedir es que no se hagan una nueva tableta, ¿ya? No se hagan una nueva tableta, simplemente la que ya tienen. Por ejemplo, si ya tienen su tableta con su nombre, en esa misma, anótalo de hoy día, pero traten de destacarlo con otro color, cambiar el color, o no sé si pueden ahí hacer una diferencia entre lo que escribieron de la semana pasada y lo que van a escribir ahora, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que anotar ahí? ¿Qué es lo que es el Estado moderno? ¿O qué características tiene? ¿Ya? Y qué es lo que es el mercantilismo como elemento básico. ¿Ya? Entonces, veo que el Rodolfo me pegó un monito ahí, pero la idea es que empiece a escribir Rodolfito, ¿ya? Clase número 2 puso el Valentino, muy bien, Valentino haciendo la diferencia ahí, excelente. Ocupan la misma que ya estaban ya para poder ir modificando lo que tienen, ya no se pongan a hacer otra tableta. Con la misma la continúan, ¿no? Juan Trujillo parece que no tenía, está haciéndose una nueva ahora, ¿no? No tenía. Sí, perfecto, Juan. Ya, sigue ahí haciendo su... Entonces, Estado moderno, características... Voy a hacer ahora. Ya, perfecto, Juan. Entonces, características del Estado moderno y
van a ir colocando qué características tenía y también hablar del mercantilismo, ¿cierto? ¿Qué era el mercantilismo? Entonces, voy a esperar un ratito para ir viendo las tabletas de lo que van colocando. Ahí Edad Moderna puso ahí, no, Luca había puesto, Luca no está, pues, no vino. Amapola, no veo que escriba. ¿Esta es la amapola o no? Se fue. ¿Se fue la amapola? Se fue, parece. Ya. Entonces, la Valeria. ¿Dónde está la Valeria? Acá. Ah, ya puso ya la clase 2 la Valeria, muy bien. Agustina. Ah, ahí está. Estado moderno está escribiendo, perfecto. ¿No había escrito nada la clase anterior, Agustina? ¿No? Hay que mover porque se me agota la batería. No sé si el David ya entendió cómo se hace esa parte, no sé si se ha podido meter o no, porque como cuando uno está con el celular, obviamente le cuesta un poquito más esta parte, porque como tiene que cerrar ventanas y entrar a otra parte, pero debería ahí por lo menos lograr hacer algo. Ya está. Juan Trujillo, al final no lo veo que esté haciendo nada. ¿Qué pasó, Juan? Ya, la Amapola ahí puso, muy bien, Amapola. El Julián. Julián tampoco he visto que haya agregado algo. Modernas características frente a la... Ah, ya. Sí, ahí apareció lo de Julián, no lo había visto. Sí, apareció Julián Rubio y... ¿Qué más? Valentino, muy bien, Valentino. Ahí va completando. Y Rodolfo se quedó en la pura clase número 2. No, pues no le veo que haya ninguna anotación. ¿Qué más me falta que no está anotando? Tristán. A ver, los voy a... No sé si puedo activar. Ya. Nico, usted no está escribiendo. Sí, profe. ¿Está haciendo anotaciones? Que no Sí, la... ahora estoy en el... Ya. Déjese jugar. Ah, está ahí. Métele el juego ahí. Métele Fortnite. No estoy aquí. Ahí está Ah, la ya. página. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Bueno, la Amapola muy bien, va ahí anotando, Julián también, Valentino también. Bueno, la Fiona no vino, no sé qué le habrá pasado. Lucas, sí, ahí está anotando. Y Luquita, que pensé que no había venido. Y la Agustina.
Algunos quedaron hasta por ahí nomás, pues se les acabó la batería. Y dejaron de escribir. Sí, están copiando algunos apuntes del cuaderno. Importante, chiquillos, que me interesa que coloquen ahí son las características del Estado moderno y lo que es el mercantilismo. Acuérdense las características del Estado moderno. El tema de los territorios bien definidos, ¿cierto? El tema de una unidad lingüística y cultural, el tema de que tiene que tener un ejército, ya, y de que otro elemento es que el poder está centralizado en un rey, el monarca, son elementos del Estado moderno. Y que el mercantilismo es un sistema económico y que se basa fundamentalmente en la acumulación de metales preciosos, es decir, oro y plata. Esos elementos tienen importante que los coloquen. En el futuro vamos a ver si podemos hacer una presentación, ¿ah? Así que ahí también después, preparándose si les toca exponer algún temita por ahí. Ya, vamos a ir revisando lo que colocaron, ¿ya? Entonces, Se me crashó PC. el Rodolfito, ¿qué puso? Clase número 2, que la Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en que se vive tradicionalmente la historia universal, que la Edad Moderna se caracteriza por, o se conoce como Edad Moderna, al periodo, y ahí está, ahí nomás llegó Rodolfito, ¿qué le pasó? Falta información ahí, Rodolfo, la idea es que lo termine. Ahí está apareciendo, está escribiendo todavía Rodolfo. Bien. Se me crashó PC. Y Agustina, ¿qué puso? Estado moderno, el tercer periodo, más o menos repitió lo mismo. Ahora no manda una sola persona, sino que ahora no, manda una sola persona. El presidente se divide en cargos. En ese tiempo mandaba solamente el rey. Ya, bien, Agus. Pero falta más información ahí, igual poquito. Y la Valeria, que siempre escribe harto, me lo cita ella, puso el Estado moderno, ¿cierto? O la Edad Moderna es el tercer periodo de los estados históricos. Bueno, lo primero sí lo alcanzaron a todos más o menos a copiar. Y la Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación, la razón, ya perfecto. Buscaría un referente anterior a la antigua. Bien, va tratando de copiar un poco lo que estábamos presentando en la Valeria. Bien, vale, sigue trabajando y complete eso. Y el Lucas, Luquita, a ver qué puso Luquita, muy bien Luquita. Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide tradicionalmente, todos alcanzaron a copiar esa parte, de la modernidad, la comunicación y el progreso, ya bien. Acuérdense lo que les dije yo, las características del Estado moderno, cuáles son, qué es lo que es el mercantilismo, eso era lo que tenían que más o menos tener. Y bueno, Rosario no está, Julián, a ver qué puso. Estado de mercantilismo, aquí metales preciosos, oro, la plata, tienen un ejército. Ahí un poquito está como enredada esa idea, Julián, si puede después un poco redactarlo un poquito mejor, ¿ya? Y vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? Valentino, que es aplicadísimo. El Estado es la organización jurídica política de la nación, de un territorio definido. Muy bien, bien. El Valentino ahí colocándome las características del Estado moderno. Alta Edad Media, el poder estaba en manos del señor feudal. Sí, eso es verdad. La forma del Estado moderno fue un proceso dado entre siglos XIV y XV. El mercantilismo le beneficia exportar porque vende y gana monedas de plata y oro.
Importar no porque perdían monedas de oro. Muy bien, Valentino. ¿Ah? Tiene algunas ideas clave ahí que le quedaron en la cabecita y que tienen que ver con lo que estamos viendo. Y la amapola, ¿qué me puso la amapola? Que ella generalmente no dice nada, pero siempre está muy atenta a las clases ahí, muy aplicada a ella. ¿Qué puso amapola? Dice, el Estado moderno se desarticula, el sistema feudal, se forma el Estado moderno, fue creado en 1453 hasta 1789 y creó procesos. El Estado es una organización jurídica política de un territorio, tiene un territorio delimitado, ¿cierto? Con fronteras definidas, una unidad cultural, centralización política, constitución del ejército, y el mercantilismo es acumular metales preciosos como oro y plata, y exportar más que importar. Muy bien, Amapola, ¿eh? Muy buena retención de lo que uno va explicando, no sé si va ahí, pero flecha ahí anotando, o no sé cómo lo hace, pero más o menos logra reproducir casi todo lo que uno va explicando. Perfecto, excelente. No sé si me faltó algo, el Luito. Estado moderno, un proceso especialmente en Francia, elementos generalmente contienen el Estado moderno, unidad lingüística, centralización del poder, delimitación del territorio. Ya, bien sintético, pero más o menos están los elementos esenciales. ¿Qué me falta? Lucas ya lo leí. Ah, el David, po. Muy bien, David, está ahí también ahí participando. Estado moderno, edad moderna, tercer periodo. Ahí se me arrancó aquí el David, ¿dónde se fue? Acá está. El que comandaba todo era el rey, pero en esta época es el presidente. Creo que básicamente es lo mismo. Bueno, no tanto, David, o sea, tiene harta diferencia un rey contra un presidente. La Edad Media y la Antigua no recuerdo bien, pero el que comandaba todo, lo adoraban, era el rey. Pero en esta época el centro del universo es el hombre. Ya chicos. Está medio inestable la conexión a internet acá. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Recuerden que yo les voy a dejar una evaluación puesta en la plataforma Classroom para que puedan completar, ¿ya? Y se metan ustedes y la hagan. Es online, ¿eh? No tienen nada que estar ni pidiendo ni cuestión, ¿ya? Así que la completan y vamos a tener ahí después los resultados. Ya los dejo ahí para que sigan redactando todo lo que se acuerden, porque acuérdense que la otra clase empezamos con esto, con el murito, con lo que ustedes colocaron hoy día, ¿ya? Para ver lo que vimos esta clase. ¿Estamos? Ya. No sé si alguien tiene alguna preguntita, algo que decir antes de terminar. Denme un segundito. ¿Tienen algo que decir? ¿Alguna consulta? ¿Algo, chiquillos? ¿No? Oye, la Cata, Sofía, no colocaron nada. ¿Qué pasó, Catita? Sofi, ¿se fueron o no están? ¿Están o no están? Ya. Ya, chicos. Los dejo. Chao, chao. Cuídense y sigan completándome el murito. De ahí yo le voy a dar una miradita, ¿ya? Chao, chao. Chao. Cuídense. Chau.